Les saludo con afecto y estamos llegando a la conclusión de nuestro curso sobre la impartición de justicia con perspectiva de género en materia fiscal y administrativa. Y en este caso, al desarrollo del módulo sexto relativo a la argumentación jurídica con perspectiva de género, cuyo objetivo es proyectar estas conclusiones de análisis de casos desde la perspectiva de género. Cómo articulamos estas herramientas estudiadas a lo largo del curso, cómo vamos a construir este razonamiento jurídico a partir de esta situación de subordinación o de poder o de discriminación detectado en cada caso específico. Esta etapa final de un procedimiento que nos va a llevar hacia la reparación, hacia la restitución y, por supuesto, hacia la transformación de las condiciones que fueron demandadas en un inicio por la persona que gestionó nuestro procedimiento. Estas medidas de reparación por violación a los derechos con perspectiva de género será también otro de los temas que vamos a ver en esta última fase. Y para ello debemos recordar qué es la argumentación. La argumentación es esta habilidad discursiva que tiene su base en la racionalidad, a través de la cual una persona que es la persona locutora defiende una posición o una opinión o una argumentación justamente confrontándola con la de una persona opositora, ya sea real o potencial. Recordemos que en los juicios, al momento de estar plasmando nuestras resoluciones, pues hacemos un análisis entre ambos discursos y vamos llegando a las conclusiones que corresponden. En el caso de la argumentación jurídica, esta presenta características fundamentales. La primera es que las y los operadores jurídicos deben de tener esta habilidad argumentativa. Esto es un dato imprescindible. Debe ser una adecuada y una buena argumentación, pues esto va a permitir que las premisas en los razonamientos que buscan explicar y justificar una decisión o acto sean más claros y sean de calidad. Recordemos que es muy importante el lenguaje incluyente, pero también el lenguaje claro para que todas y todos quienes se acerquen a leer estas determinaciones las puedan comprender de manera ágil. Lo que tiene como resultado el realizar una adecuada argumentación jurídica es una emisión de una conclusión válida. Esta deberá ser imposible de refutar y sobre todo va a permitir a la sociedad tener la certeza jurídica, sobre todo del actuar de las autoridades. Es decir, estos son los pilares fundamentales de la argumentación jurídica. Y este protocolo para juzgar con perspectiva de género formula preguntas fundamentales. Una de ellas es, ¿el daño causado genera un impacto diferenciado? ¿Qué tipo de medidas de reparación se pueden hacer cargo de ese impacto diferenciado? ¿Cuáles serían para revertir tanto las relaciones asimétricas de poder como la desigualdad estructural? ¿Cuáles serían estas medidas de reparación? Esta medida de reparación se elabora libre de estereotipos y sexismos. Se tomó en cuenta la voz y la opinión de la víctima o de las víctimas. A partir de esta relación asimétrica de poder y desigualdad estructural, se escuchó justamente esta posición. ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuál sería este impacto en los roles familiares, laborales, comunitarios de la víctima? Esto es algo muy importante. ¿Cómo va a modificar el estado de cosas favorable o desfavorablemente? Se advierte que en un caso donde el daño se produjo por pertenecer a un determinado grupo, esto fue una particular atención dentro del tratamiento. ¿Es posible reparar este daño? La reparación se hará cargo de los daños detectados, de todos los daños, no solamente los materiales, sino también los inmateriales, estos daños psicológicos que dejan honda huella en las personas o simplemente estos daños que difícilmente hacen que una persona continúe con su plan de vida. Vamos a poner algunos casos. Y yo les invito a que observemos con mucha atención a lo largo del planteamiento cuáles son estos datos que encontramos de discriminación, de desigualdad, esta brecha que encontramos entre mujeres y hombres, o
Todos estos elementos que nos permitan ver las diferencias al momento de la resolución. En el primer caso, estamos hablando de una mujer de 68 años a la que se le niega la concesión de la pensión por viudez y el pago retroactivo de la misma, bajo el argumento de que la autoridad judicial del estado de Quintana Roo le había reconocido a la enjuiciante la calidad de concubina por 4 años, lo que se contrapone al artículo 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esta mujer acude a demandar la nulidad de dicha resolución, aduciendo que se violaban sus derechos humanos contenidos en los artículos primero, octavo y 123 constitucionales, pues tiene el carácter de concubina y la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señala que el parentesco se acreditará de acuerdo a la legislación civil aplicable, por lo que se violaron en su prejuicio los artículos 825 bis y 825 ter del Código Civil del Estado de Quintana Roo. En este caso, formularíamos las siguientes preguntas. ¿Considera usted que debe valorarse el caso desde una perspectiva de género? ¿Por qué consideramos que debe valorarse? ¿Por el hecho de ser mujer? ¿Porque ella fue la demandante? ¿Hay alguna discriminación directa o indirecta en el caso? ¿Observamos que el hecho del concubinato puede ser un motivo de discriminación? ¿Aplicaría alguna acción afirmativa para resolver de manera afirmativa y equitativa este asunto? ¿Pudiera haber una reforma a alguno de estos códigos en el estado de Quintana Roo o simplemente una protección integral a esta víctima? ¿Usted ordenaría la reparación del daño? Y en caso de considerar que sí, ¿cómo y a través de qué acciones ordenaría esta reparación del daño? Estas pueden ser, pero no se limitan a acciones que tienen que ver con esta discriminación de género, de sexo, la expresión de género, la orientación sexual, el origen étnico, religión nacional, edad, etcétera. No olvidemos esto. Estos supuestos pueden generar justamente esta discriminación y propiciar entonces que se cause un daño y una resolución inadecuada. Ponemos el caso número 2. El 25 de mayo del 2018, una mujer de 78 años, ella afiliada al ISSSTE, se realiza un cambio de prótesis de cadera izquierda en el Hospital de Alta Especialidad de la región. Con posterioridad a esta intervención, la señora refiere que advirtió que su pie izquierdo se encontraba caído. Luego se le detectó daño en el nervio e imposibilidad para caminar. El 21 de noviembre de ese mismo año, 2018, esta señora comparece ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico interponiendo una queja médica con solicitud de indemnización, misma que fue resuelta como improcedente por el Comité de Quejas Médicas del ISSSTE. Inconforme con esta resolución, interpone un recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por el mismo comité de quejas el 2 de marzo del 2020, 2 años después, en el sentido de confirmar la improcedencia de la solicitud de indemnización bajo la consideración de que la paciente presentaba poliomielitis con antelación a la intervención quirúrgica. Los protocolos previos a la cirugía se realizaron adecuadamente según el dicho de este personal. Y también el proceder operatorio fue el adecuado. No hubo negligencia médica y la causa del padecimiento posterior fue una consecuencia natural posoperatoria. Sin embargo, la actora sostiene en su demanda que el equipo médico no fue el adecuado. Ello fue la causa de que la cirugía se manipulara de manera excesiva la prótesis en ese momento, lo cual considera ocasionó estas secuelas en la paciente y el perder esta fuerza motora para finalmente atrofiarle el pie izquierdo, limitándole su capacidad motriz, lo que le obliga ahora a utilizar una silla de ruedas que debilita su andar libremente como ella estaba acostumbrada.
Alega que al no contar con un cirujano y con un material adecuado por parte del personal, esto no debió haber ocurrido. La cirugía, y ella vierte que estos efectos, estas secuelas de la poliomielitis son muy distintos a este ataque al paquete neurovascular y que tal daño entonces no se justifica como una posible complicación de la poliomielitis, por lo que ella argumenta encontrarse ante una situación de falta de consentimiento informado, de negligencia médica y por tanto solicita la indemnización y el pago de la reparación del daño. El 11 de septiembre del 2020, la actora formula reclamación por escrito ante el ISSSTE, solicitando la indemnización por el daño físico y el daño moral que le han sido causados en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, solicitud que fue resuelta de manera ficta en sentido negativo a través de la resolución que ha sido impugnada en el juicio. Preguntamos, ¿consideran que dentro de este caso deban valorarse la perspectiva de género? ¿Por qué? Por tratarse de una mujer. ¿Hay alguna discriminación directa o indirecta en el caso? Quizá el hecho de ya tener algún tipo de discapacidad la coloca en este grado también de discriminación y de violencia. ¿Qué acción afirmativa podría aplicarse para resolver de manera equitativa esta solución? ¿Ordenaría el pago de la reparación del daño? ¿Y a través de qué acciones se puede ordenar este pago de la reparación del daño? Aquí podemos observar justamente cómo estas particularidades en el caso de las demandantes, el hecho de ser mujer, el ser discriminadas por este hecho, la discapacidad y el desconocimiento en algunos casos del proceder médico, de esta fórmula del consentimiento informado, de simplemente de la sensibilidad que quienes están dentro del servicio público deben de tener con estas personas que son las usuarias. Me parece que son estos argumentos importantes que debemos tomar en consideración cuando estamos frente al análisis jurídico de este tipo de situaciones y de casos. Y aquí yo invitaría a colocar justamente sobre la balanza estas situaciones. Por un lado, la persona que está demandada por esta negligencia médica, el observar de manera detallada si pudo haber evitado este daño causado, si en verdad brindó la información necesaria a la paciente, si en el caso de los servidores públicos pudieron observar los protocolos, los manuales con los que contaban o simple y sencillamente tuvieron en sus manos la posibilidad también en cuanto a la aplicación de las políticas públicas de visualizar el problema desde una perspectiva de género y una perspectiva diferencial que les permitiría haber captado todas estas dificultades, diferencias, estas características particulares de las personas que acudieron ante estas instituciones de atención. Esta es la invitación del día de hoy para ir cerrando la argumentación, observar esta perspectiva de género, cuáles son estas diferencias entre hombres y mujeres, cuáles tendrían que ser estas asimetrías observables dentro de estos casos y, por supuesto, caminar hacia la reparación integral del daño causado. Continuamos conversando.